Hemos visto cómo Caín desafió su sentencia divina creando la primera ciudad en la tierra de Nod. Pero hoy la historia da un giro mucho más profundo. Vamos a entrar en el umbral de la séptima generación, donde la rebeldía de un hombre se convirtió en la caída de toda una civilización. ¿Cómo pasamos de labrar la tierra a formar o a forjar armas de guerra y crear música de una belleza sobrenatural? También analizaremos a Lamed, el hombre que multiplicó la violencia de Caín y de sus hijos, los arquitectos del mundo antiguo. Pero, ¿fue solo ingenio humano o hubo algo más ahí? Basándonos en textos antiguos de Etiopía y en el libro de Enoc, descubriremos a esta mujer misteriosa, Naamá, que según estos textos antiguos, Naamá cautivó hasta los mismos ángeles. Hoy vamos a descubrir por qué esta civilización fue borrada el día del diluvio, Lamed y los arquitectos del mundo antiguo. Para entender a Lamed, debemos entender su tragedia. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 4 que Lamed le dijo a sus esposas: he matado a un varón para mi herida y a un joven para mi golpe. Durante los siglos, los lectores se han preguntado: ¿a quién mató Lamed? La tradición recogida en el Midrash Tanhuma y otros textos antiguos nos cuentan una historia estremecedora. Lamed era un cazador, pero con los años su vista se había nublado. Él salía a cazar guiado por su hijo pequeño, quien le indicaba hacia dónde apuntar su arco. Un día, mientras cazaban en los espesos bosques de la tierra de Nod, el niño divisó un movimiento entre la maleza. «¡Padre, una bestia!», gritó el joven. Lamed tensó su arco y disparó una flecha certera, pero al acercarse al cuerpo no encontraron un animal, encontraron a un anciano con una marca extraña en la frente. Lamed acababa de matar accidentalmente a su antepasado Caín. Dice la leyenda que Caín, condenado a vagar por siglos, se escondía entre los arbustos para evitar ser visto. Al darse cuenta de lo que había hecho, Lamed, en su ataque de desesperación y dolor, golpeó sus manos con tal fuerza que accidentalmente mató también al joven guía que lo acompañaba. Por eso el cántico de Lamed es tan oscuro. Él no presumía de un asesinato con orgullo, estaba declarando su propia maldición. Si Caín, que mató a propósito, fue protegido 7 veces, Lamed, que mató por accidente y selló el fin de su linaje, sentía que su castigo sería 70 veces 7. Aquí vemos el cumplimiento de una ley espiritual. Lo que comenzó con la violencia de Caín, terminó con la violencia consumiendo a su propia familia. El linaje de los renegados estaba llegando a su punto de quiebre. Lamed no solo dejó un rastro de sangre, dejó una herencia que cambió el mundo para siempre. A través de sus 2 esposas, Ada y Sila, nacieron 3 hijos que la Biblia describe como los padres o fundadores de las industrias que hoy dominan nuestra sociedad. Pero ¿fue solo una inteligencia humana o hubo algo más? El primer hijo fue Jabal. Génesis capítulo 4 versículo 20 nos dice que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. No se trata de pastores comunes. Jabal inventó el sistema de propiedad privada y el comercio a gran escala, en un mundo que debía depender de la provisión de Dios. Jabal enseñó a los hombres a acumular riquezas y a encerrar la creación para su propio beneficio. Fue el arquitecto de la independencia económica lejos del Creador. Luego tenemos a Jubal, el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Aquí la historia se vuelve profunda. La música no es solo entretenimiento, es una herramienta espiritual. Jubal descubrió cómo manipular las emociones a través del sonido. En las tradiciones antiguas se dice que esta música no era para adorar a Dios, sino para distraer el alma humana de su vacío espiritual. Era el inicio de una cultura diseñada para olvidar la eternidad a través del placer sensorial. Pero el personaje más inquietante es el tercer hijo, Tubal Caín. La Biblia lo define como el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Él fue el primer metalúrgico, el hombre que aprendió
a dominar el fuego para doblegar al metal. Aquí es donde el libro de Enoc, capítulo 8, nos da la pieza que falta en el rompecabezas. Según este texto antiguo, el ángel caído Azazel fue quien enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos y escudos. Tubal-Caín tomó ese conocimiento prohibido y lo convirtió en una industria. Ya no se usaba el metal solo para herramientas de agricultura. Ahora la humanidad tenía el poder de matar con eficiencia. El hierro en manos de la línea de Caín convirtió la tierra en un campo de batalla. Después de mencionar a los tres maestros de la industria y la guerra, la Biblia rompe su propio patrón. En Génesis capítulo 4 versículo 22 se nos dice: y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Detengámonos un segundo aquí. En la genealogía antigua casi nunca se mencionaba a las mujeres a menos que su papel fuera determinante para la historia de la humanidad. Entonces, ¿quién era Naamá? ¿Y por qué su nombre quedó grabado en el libro de Génesis? Su nombre Naamá significa hermosa, placentera o dulcemente, pero en el contexto de la línea de Caín, esta belleza no era una bendición, sino una herramienta de seducción. Mientras sus hermanos Jabal, Jubal y Tubal-Caín dominaban la tierra, la economía y el metal, Naamá representaba el dominio sobre los sentidos y el deseo. Aquí es donde el libro de Enoc y las tradiciones antiguas de la iglesia de Etiopía nos revelan el secreto más oscuro. Según estos textos, los ángeles caídos o los vigilantes no solo enseñaron a los hombres a hacer espadas, también enseñaron a las mujeres el arte del maquillaje, el uso de joyas, piedras preciosas y tintes para los ojos. La tradición sugiere que Naamá fue la líder en esa industria de la seducción. Se dice que su belleza era tan extraordinaria que cautivó a los hijos de Dios, seres espirituales mencionadas en Génesis capítulo 6. Ella se convirtió en el puente entre la humanidad caída y los ángeles rebeldes, dando origen a una mezcla que corrompió toda la carne sobre la tierra. Hay una pregunta final que deja a muchos pensando: ¿murió Naamá en el diluvio? Algunas tradiciones judías muy antiguas afirman que Naamá fue la esposa de Noé o de uno de sus hijos, y que a través de ella la genética o al menos los conocimientos de la línea de Caín lograron colarse en el arca. Sea como sea, Naamá representa el punto final de una civilización que lo tenía todo: tecnología, música, arte y belleza, pero que había perdido por completo su brújula moral. Con ella, la copa de la iniquidad se llenó, y el cielo no tuvo más remedio que abrir las cataratas para limpiar la tierra. Al llegar a este punto del estudio, es mi responsabilidad como hermano en la fe recordarles algo fundamental. La Biblia es nuestra autoridad final y la palabra revelada de Dios. Como hemos visto detalles como el nombre de Naamá siendo esposa de Noé, o las enseñanzas específicas de los vigilantes sobre el maquillaje y las armas, provienen de tradiciones antiguas, del Midrash judío y de libros como Enoc o Jubileos. Estos textos son ventanas fascinantes que nos ayudan a entender el contexto de la época, pero no son escrituras inspiradas ni necesarias que tú y yo las creamos. ¿Por qué digo esto? Porque como dice la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios en su soberanía decidió no dejar el nombre de la esposa de Noé en el canon bíblico. Decidió dejar en misterio muchos detalles de los gigantes. Exploramos esta tradición con respeto y curiosidad, pero siempre regresamos a la Biblia para encontrar la verdad que salva. Si la Biblia no dice explícitamente, lo tomamos como una posibilidad histórica, pero nunca una doctrina de fe. Mi intención no es decirle qué creer, sino mostrarle lo que los antiguos creían, para que al final apreciemos aún más la claridad y la pureza de la palabra que Dios sí decidió dejarnos.
La historia de la línea de Caín es una advertencia para nosotros hoy. Nos muestra que el progreso humano sin Dios siempre termina en violencia y confusión. Empezamos con un hombre con miedo a ser asesinado, Caín, y terminamos con una civilización experta en fabricar armas y seducción. Si este viaje por el linaje de los desterrados te ha hecho reflexionar sobre nuestra propia generación, no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que estamos viviendo de nuevo los días de Noé? Gracias por ser parte de este estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo gran misterio de la Biblia. Dios te bendiga.